ya la mesa económica está en la mesa. Desde luego, ustedes los ven, los escuchan, los leen en todos lados. En todos lados. Son omnipresentes. Y eso nos da muchísimo gusto. Pedro Tello. Broso, qué gusto. Qué placer. Muchas gracias. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Qué gusto. ¿Y cuál sería la plática obligada en esta, bueno, fue justamente hoy en la mañana, claro, empezando el programa, donde nos llegó un cable, empezando el programa, donde anunciaba Grecia que no iba a pagar, que de plano no tenía forma de poder cumplir con los 1.600 millones de euros que debía pagar al Fondo Monetario Internacional. Pero aún en el otro extremo, si Grecia hubiera tenido ese dinero para poder pagarlo, yo creo que haberlo hecho no lo habría exentado de los problemas que tiene que enfrentar. Lo que está ocurriendo en Grecia, Broso, es simple y sencillamente el caso, yo diría, más reciente de cómo la globalización establece vínculos de interdependencia entre todas las economías, sin importar el tamaño, sin importar la importancia, sin importar la relevancia de cada una de estas economías, entre todos los países. Y basta que alguno de los resortes se rompa, en este caso el griego, para que el sistema en su conjunto se sacuda en impactos que inevitablemente terminan por afectar a todos. Lo que ocurrió en Grecia, o lo que ha sucedido en Grecia, de inmediato ayer llevó el precio del dólar en el mercado cambiario mexicano a rondar los 16 pesos y en algunos momentos del día incluso a costar más de 16 pesos por unidad. Sin decir más allá también de lo de las bolsas en el mundo. Por supuesto, que ese es el otro gran efecto. No solamente se encareció el dólar, sino que los precios de las acciones o los mercados accionarios, lo mismo de los países industrializados, hablando de Estados Unidos incluso, y de México, entre ellos, vinieron a la baja. Unos con mayor, otros con menor intensidad, pero todos inevitablemente a la baja. La pregunta es, ¿por qué algo que ocurre en un país tan lejano, digamos que no tiene la envergadura que tienen otras naciones a escala mundial, termina por impactar los mercados financieros en México? Y yo diría que cuando en materia económica los inversionistas perciben que el mar está muy agitado, o perciben que vienen vientos de huracán, o que se está formando una tormenta muy fuerte, deciden de inmediato refugiarse en un puerto seguro. En materia económica, esto significa que las inversiones que yo tengo en euros o en acciones de los mercados europeos bursátiles, las vendo. Con esos euros que obtengo voy a comprar dólares, porque es la divisa más fuerte en este momento, o compro bonos del gobierno norteamericano, porque finalmente me ofrecen la certeza de que me los van a pagar, pero al mismo tiempo la certeza de que en unos meses más las tasas de interés que pagan van a empezar a aumentar. Y consecuentemente, esas inversiones que estaban en euros, lo mismo que las inversiones que estaban en pesos mexicanos, se convierten en dólares, que aumentan la demanda de dólares, aumenta el precio de la divisa americana, caen los mercados accionarios, se devalúan las monedas locales y esto genera un efecto en cadena como el que el día de ayer vivimos y como el que seguramente el día de hoy también vamos a tener a escala mundial y en las próximas semanas también. Lo que en el fondo estamos viendo es cómo un país, Grecia, va a tener que optar por la misma medicina muy amarga, la que le impongan los acreedores, o si deciden retirarse de las negociaciones y salirse de la Unión Europea, la que van a tener que imponerle sus propios gobernantes internos. El hecho es que Grecia está condenada a tener un programa de ajuste más severo o tan severo como el que ha registrado, con el impacto que esto va a tener sobre su actividad económica, sobre el consumo de los hogares y la calidad de vida de las familias. Nosotros hemos conocido de alguna manera ese tipo de realidad, ese tipo de, de relación con el Fondo Monetario Internacional a lo largo de los años y a lo largo de amarguísimos años, ¿no? De decir, bueno, pues te vamos a dar dinero siempre y cuando sigas estos lineamientos, pintes las casas de este color, barras con este tipo de escoba y uses este tipo de vasos para este tipo de agua. Nosotros hemos conocido esa relación muy cercana y muy presionante, pero a Grecia se le debe agregar
la relación euro. O sea, es parte de un bloque. Es parte de la comunidad. O sea, ¿no sería esto como perder dos veces en un mismo plantón? De hecho, lo que estamos viendo que ocurre en Grecia es un drama hacia el interior del país y también una ruptura hacia el sistema económico y financiero de la Unión Europea y en alguna medida del sistema financiero internacional. Hacia el interior del país lo que estamos viendo es que en los últimos 7 años Grecia ha perdido el 25% de su PIB. Es decir, de cada... El 25%. De cada 4, vamos a ponerlo, euros que tenían hace 7 años, hoy les quedan 3. El 60% de sus jóvenes está en desempleo. El 25% de su población en general está en desempleo. Es decir, hacia adentro hay una situación dramática, esa es la realidad. Gente de clase media que ha tenido que salir a buscar comida en la basura, literalmente. Es el grado de caída en el estado de bienestar de Grecia. Y sobre de esa situación, lo que muy bien mencionas es, la receta de la troika financiera es, tienes que aplicar un nuevo programa de ajuste. ¿Sí? ¿De qué tamaño es el programa de ajuste? Hoy el déficit fiscal griego en su momento máximo llegó a ser alrededor de 12 puntos del PIB. Se le pide que para 2018 tenga un superávit de 3 puntos del PIB, es decir, una corrección de 15 puntos que se ha ocurrido en la historia. México en 1982. Entonces, ¿qué es lo que nosotros traemos? Ahí tenemos un déficit de alrededor de 8% y generamos un superávit de alrededor del 5% en los siguientes años. ¿Cuándo fue eso? En la década de los 80. En los 80. Así fue y así nos fue. O sea, nos la aplicaron, se cumplió. Y el resultado fue la década perdida. ¿Cuál es el problema que tiene Grecia? Que ya lleva 7 años, o sea, ellos ya tienen 7 años de contracción económica, de inestabilidad social, de precariedad social que ha ocurrido, y sobre de eso se le está pidiendo un programa de ajuste que a lo que lo llevaría sería a por lo menos otros 10 años, en donde todavía se precarizaría aún más. Eso es la opción A. Sigue perteneciendo a la Unión Europea y ahí te va tu medicina de corrección fiscal. La opción B tampoco es muy buena, se sale de la Unión, en donde el punto es, ahorita no tienen moneda propia, es regresar a tu propia moneda, buscar los mecanismos financieros para obtener recursos y empezar a financiar tu sistema bancario, tus importaciones, porque además Grecia parte de un hecho que, por ejemplo, no tienen España, Portugal, Italia, que también están en un problema muy serio. Irlanda. La propia Irlanda. Irlanda está todavía mucho peor, pero tiene más facilidades, tiene un trato distinto. Irlanda trae un débito como país de 800% del PIB. El débito griego solo es de 217%. ¿800? Pero además puedes tomar el caso de Reino Unido. El Reino Unido trae un débito total de 316% del PIB, más grande que el griego. O sea, el tratamiento es distinto. Entonces, el plan B para los griegos es ráscate con tus propias uñas, pero el efecto sigue siendo nocivo. Es decir, al final del día el problema de la población griega es, vas a una depresión, en donde tu población tiene que entender que los malos manejos del gobierno griego previo, la mala supervisión de las instituciones financieras internacionales, porque esto no era una sorpresa, el déficit de cuenta corriente, el endeudamiento de los últimos 15 años era lo hace evidente, y el punto es que eso se va a trasladar a una Unión Europea, de donde están saliendo los capitales, y por eso el euro hoy tiene una pérdida de valor, que lo que nos está reflejando es la inmensa cantidad de recursos que está saliendo de Europa y que se está dirigiendo básicamente a Estados Unidos. Entonces, fíjate, esto aquí coinciden coincide todo, pero los capitales se alejan de Europa y se van a Estados Unidos. Oye, Pedro, perdón que pregunte, a lo mejor es una necedad como de borracho, pero lo tengo que hacer, porque en España están sucediendo cosas que a nosotros ya nos pasaron, como si fuera con papel calca. Y en Grecia están pasando cosas que ya nos pasaron. O sea, ya pasamos por ahí. ¿Por qué se da el fenómeno de estar en el siguiente piso o en el siguiente escalón, si nosotros en este momento podríamos darle consejos a España y también consejos a Grecia? Porque
pasamos por ahí, no sé si lo superamos, pero sobrevivimos. Con un costo muy elevado, bro. Enorme. El aumento en la pobreza, ahí están los niveles de pobreza que hoy traemos arrastrando. 62. La caída de la riqueza en México también fue muy relevante. La caída en los niveles de bienestar de los hogares, la pérdida de empresas, de sectores económicos enteros, y bueno, lo que Pepe ha señalado, la década perdida en México, que fue, prácticamente no crecimos, y cuando terminó esa década, el crecimiento que hemos logrado obtener es francamente muy malo. Entonces, el detalle es que cuando un país entra en una condición de esta naturaleza, lejos de apelar la comunidad internacional a la solidaridad, lo que hacen es obligarlo a apretarse el cinturón más allá de lo que razonablemente parece posible, y terminan por imponerles costos sociales y económicos durísimos y permanentes en sus efectos, bros. Ese es el problema. Si ellos salen de la zona euro, Sí. como parece ser que sucederá, Sí. ¿qué otro país estaría interesado en tener un nicho en el Mediterráneo metiéndole dinero? Bueno, evidentemente está China, China. que tiene interés. China podría tener una sucursal mediterránea maravillosa en Grecia, ¿verdad? Como lo está buscando en todo el mundo, ¿no? Y tienen los recursos además para aportarlos. Realmente lo pueden hacer, como en su momento Rusia apoyó el caso de Irlanda. Es decir, la geoestrategia y la geopolítica también van a jugar aquí. Los problemas económicos y sociales de un país se convierten en pieza de un tablero de ajedrez de decisiones de grandes potencias, y eso es lo más lamentable. Desde luego, a final de cuentas, porque sí sabes, o porque sí, si ustedes lo saben, sí hay manera de ayudar a determinados países en desgracia, siempre habrá manera, porque siempre hay mucho dinero corriendo, Por supuesto. pero también hay manera de dejar morir a un país que pueda servirle de pieza estratégica bien. a otro con el dinero de otro. Así es. Sí te ayudo, pero ¿qué me das? Exactamente. Así es. Y así vamos a ver qué pasa el domingo, donde será el referendo Así es. y donde seguramente saldrán del euro y empezaremos a ver los movimientos de China. ¿De China podría ser el primero? Es el que tiene la posibilidad. Es el que tiene la posibilidad. Los recursos. Los Rusia recursos. Pedro Tello. Broso, muy buenos días. Qué Muchas gusto. gracias. José Luis de la Cruz. Muy buenos días. Muchas gracias. Señora. Un placer, gracias. Gracias. Doctor. Está usted muy bien, señor. Muy amable. Mañana, chamacos, a las 6:30 sin remedio estaremos con ustedes aquí por Foro TV. Si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale!